Bueno, buenas tardes. Vamos a desarrollar el último tema de la unidad uno que corresponde al mes de marzo. Espero que hayan podido ir avanzando con el material de las clases anteriores, si bien es una situación, como todos sabemos, un poco distinta, pero a pesar del cambio de modalidad, estamos haciendo todo lo posible para poder transmitir de la mejor manera todo lo que íbamos a ver este mes. Así que también vamos a tener en cuenta la participación de ustedes. Obviamente, si alguien no tiene la facilidad para disponer de recursos de internet o de la computadora como para poder ir avanzando al día, también se lo va a ir teniendo en cuenta. Solo les pedimos que puedan contactarnos a los distintos profes y avisarnos para que nosotros sepamos cuáles son las situaciones por ahí por las cuales no pueden ir yendo al día, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta nada más. A todos se nos ha hecho un poco distinto el cursado, nosotros también tuvimos que amigarnos con distintas herramientas informáticas como para poder facilitar la forma de encarar este mes. Quería avisarles, por si no vieron, que se mandó desde el instituto un comunicado en donde los parciales van a ser a partir de mayo, si Dios quiere, y todo comienza a ser más regular y vuelve a la normalidad, como para que no se estresen con eso. Lo que estamos haciendo nosotros los profes es tratando de darles actividades, si bien tratamos de no cargar en todas las materias porque sabemos que todos están haciendo su mejor esfuerzo. La idea es ir dándoles actividades más que nada para que ustedes puedan ir estudiando al día y aprovechando las instancias de consulta. Así que si no son por los foros, que pueden entrar a escribir las dudas cuando ustedes necesiten, nosotros vamos revisándolas ahí, las contestamos de manera que todos los compañeros puedan verlas. Y si no, esta modalidad que vamos a tomar esta semana, que es conectarnos en vivo para hacer una como estilo videoconferencia para poder resolver las dudas o las inquietudes que vayan teniendo, no solo del material, sino en general de cómo vamos avanzando. Así que no se preocupen que los trabajos y tareas que les demos, más que nada es para que ustedes mismos vayan evaluándose, es como una autoevaluación para ir acompañándolos en el avance de los temas y en el aprendizaje de los temas nuevos, más que para calificarlos como una nota parcial, ¿sí? Si es necesario que ustedes lo resuelvan para que nosotros podamos verlos y ir avanzando y resolviendo las dudas que van surgiendo, ¿sí? Pero no lo tomen como una instancia de evaluación, como si fuera una evaluación común. ¿Sí? Más que nada es para, ya les digo, es como una instancia de autoevaluación para ustedes, tanto por ahí las formas que ponemos como juegos o crucigramas o un cuestionario convencional, como para que ustedes puedan ir evaluándose a ustedes mismos. Yo lo que voy a hacer es preparar un cuestionario que ya lo vengo avisando hace clases anteriores, para que ustedes lo puedan resolver la semana que viene en el horario de clase y directamente por medio de la plataforma. Si hay alguien que no puede ingresar a la plataforma y necesita que ese mismo cuestionario sea enviado por mail para que ustedes lo puedan bajar, lo resuelvan y después me lo envíen nuevamente por mail, me avisan, ¿sí? Pero la idea es que ustedes puedan resolverlo en el mismo horario de clase, este, para poder completarlo, ¿sí? Entonces la semana que viene van a ser solo, no va a haber clase nueva, sino va a ser esas 2 horas de clase para que ustedes puedan ir completando el cuestionario y poder tenerlo entregado, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la última parte del tema que nos queda de la unidad uno, que el tema que vamos a tocar es clasificar los tipos de radiación, ¿sí? Ya habíamos visto en clases anteriores cuál era el fenómeno de ionización. Entonces, la clasificación que se puede hacer de la radiación es radiación ionizante y no ionizante. La radiación ionizante, como ya habíamos visto
en el fenómeno de ionización, se la llama a cualquier radiación que es capaz de retirar un electrón de órbita del átomo con el que interactúa, ¿sí? Ese era un fenómeno de ionización. Vamos a volver a verlo en esta imagen a modo de repaso. Yo tengo un átomo donde el centro es el núcleo, que está formado por neutrones y protones, y en su órbita, o en la nube electrónica que lo rodea, que todo lo que está alrededor, está ubicados están todos los electrones, ¿sí? Depende de qué tan grande sea el átomo, es la cantidad de electrones que va a tener. Entonces, cuando viene una radiación, en este caso una radiación ionizante o una radiación que va a producir ionización, lo que hace es, esa radiación interactúa con un electrón de las capas orbitales del átomo para transferirle su energía, y la energía es tal que hace que ese electrón salga del átomo. Podemos ver acá abajo el electrón que estaba en esta capa del átomo interactúa con la radiación y sale, ya no es más parte del átomo. Entonces, nos genera un electrón libre, ¿sí?, que tiene carga negativa, y el ion positivo, que es el átomo que al haber perdido una carga eléctrica que es negativa, queda positivo, ¿sí?, que habíamos visto que se llamaba un ion positivo o un catión, ¿sí? A eso se le denomina par iónico. Entonces, cuando una radiación, que se la llama ionizante, impacta con un electrón de una capa externa del átomo, le transfiere tal energía que hace que ese electrón se escape del átomo, lo saca, entonces se genera un electrón libre, un ion positivo, y a eso se lo denomina par iónico, ¿sí? Entonces, la radiación ionizante es aquella capaz de retirar un electrón del átomo con el que interactúa. La otra clasificación de radiación es la radiación no ionizante. En la radiación no ionizante es aquella que no tiene tanta energía como para sacarle electrones al átomo, ¿sí? Dentro de esa clasificación se pueden mencionar las ondas de radio, las microondas, la luz visible. Entonces, hay dos clasificaciones que son las más grandes. La radiación puede ser ionizante, en donde saco electrones de un átomo, y la radiación no ionizante, en donde aquella no tiene tanta energía como para sacar electrones del átomo. La radiación ionizante es la que nos vamos a utilizar nosotros para, para toda la materia. Los rayos X son un tipo de radiación ionizante, además de otras radiaciones que vamos a ver también ionizantes. Y como yo les comentaba por ahí en la primera clase que nos vimos, es una radiación que puede afectar justamente bastante la salud, ¿sí? Porque daña el tejido. Lo que hace justamente es modificar la estructura del átomo, que también lo tenemos a nivel del ADN, ¿sí? Daña el tejido en los seres vivos, en la materia en general, y genera cambios. Entonces, por eso es tan importante, que ya lo vamos a ver en la unidad 4, las formas de protección, ¿sí? No solo protección para el paciente, sino también la protección para los trabajadores que son ustedes, y bueno, yo también, en el área de tratamiento o diagnóstico. Por eso es importante tener en cuenta que la radiación ionizante es una radiación que genera cambios en la materia y puede generar daños también. En esta diapositiva lo que hice fue justamente hacerle la clasificación. Recién vimos la radiación, se puede dividir en ionizante y no ionizante. La que vamos a estudiar nosotros es la radiación ionizante, que a su vez se divide en dos clasificaciones más. La radiación ionizante puede ser directamente ionizante o indirectamente ionizante, ¿sí? La radiación que es directamente ionizante, que es esta clasificación que vamos a ver acá arriba, que sea directamente ionizante significa que es una radiación que está formada por partículas. ¿Se acuerdan que en la clase anterior nosotros vimos una característica que tenía la radiación, que podía comportarse como ondas o como partículas, ¿sí? Que era la dualidad onda-partícula. Puede comportarse como un fotón de energía, en donde es
un comportamiento ondulatorio, sinusoidal, que tiene una amplitud, una determinada frecuencia, una longitud de onda, o como partículas. Puede interaccionar de las dos formas con la materia, y de esa forma depende de cómo interactúe, es el tipo de fenómeno que se va a producir y el tipo de radiación que se va a producir. Entonces, la primera clasificación es radiación ionizante y no ionizante. La que es de nuestro interés es la radiación ionizante y puede comportarse de manera directamente ionizante o indirectamente ionizante. La directamente ionizante significa entonces que la radiación está formada por partículas cargadas que interaccionan directamente con los electrones o el núcleo de los átomos de las moléculas, ¿sí? Es una partícula cargada. ¿Qué significa? Una partícula cargada, dentro de las partículas cargadas están los electrones, los protones, otras partículas que se llaman partículas alfa, que tienen muy poco alcance, las partículas beta y los iones pesados, ¿sí? Este símbolo es un alfa y un beta en símbolo griego, ¿sí? Son letras griegas. Entonces, la partícula que va a interactuar con el electrón de un átomo puede ser cualquiera de estas, ¿sí? Que choca, vamos a ir para atrás. La radiación ionizante puede venir y ser una partícula cargada, como vimos recién, un electrón que choca con un electrón de un átomo, un protón que choca con un electrón de un átomo, una partícula alfa que choca con el electrón de un átomo, o una partícula beta o un ion pesado que choca con el electrón de un átomo, ¿sí? Si esas son partículas cargadas, se llama justamente radiación directamente ionizante. La partícula que impacta tiene carga eléctrica. Como vemos acá, el electrón tenía carga negativa, el protón tiene carga positiva, las otras partículas también tienen carga eléctrica y son las que impactan con el electrón de un átomo, ¿sí? Ahí en ese caso estamos en la radiación directamente ionizante. Cuando decimos que la radiación es indirectamente ionizante, lo que significa que es que esa radiación que va a interactuar con el electrón de un átomo para sacarlo del átomo, está formada por partículas que no están cargadas, son partículas neutras, como les puse acá, ¿sí? En este caso tenemos partículas cargadas, en la indirectamente ionizante son partículas neutras, no tienen carga eléctrica. Entonces, como por ejemplo, justamente los fotones. Los fotones pueden ser de rayos X, pueden ser de rayos gamma, o pueden ser neutrones. Esos fotones lo que hacen es, al atravesar la materia con la que van a interactuar, cualquier material, lo que va a hacer es que con esa interacción le va a transferir energía a una partícula cargada para que esa partícula sea la que genere ionización en otro átomo, ¿sí? Entonces, ese fotón de partícula que no tiene carga eléctrica, recuerden que el fotón no tiene masa y no tiene carga eléctrica, es energía pura, ¿sí? Lo que va a hacer entonces, al interaccionar con un objeto, sea un tejido vivo, sea una mesa, un material de lo que sea, va a interactuar ese fotón con esa materia y lo que va a hacer es producir una partícula cargada, y esa partícula cargada va a impactar con el electrón de otro átomo, generando que salga del átomo, entonces se produce el fenómeno de ionización, ¿sí? Por eso se llama indirecto, porque no es el fotón el que genera la ionización, sino que el fotón genera una partícula cargada y esa es la que genera la ionización de otro átomo, ¿sí? Entonces, es importante que esto lo sepan, la clasificación que tenemos para saber qué tipo de radiación es la que nos encontramos. Entonces, tienen los ejemplos, la clasificación, y esto tienen que tenerlo bien, bien presente. Hay distintas fuentes de radiación ionizante. ¿Sí? Vamos a seguir con el estudio de la radiación ionizante, que es la que nos importa. Entonces,
La mayor parte de la radiación que nosotros recibimos, de toda la población, proviene de fuentes natural ambiental, ¿sí? Acá tienen dividida fuente natural ambiental y fuente artificial. Pero toda la radiación que nosotros recibimos en general es radiación ambiental. Y es inevitable la exposición que tenemos a la mayoría de ellas, ¿sí? Durante todas las últimas décadas el hombre ha producido artificialmente fuentes de radiación y ha aprendido a utilizar, como por ejemplo la energía nuclear, con diferentes propósitos como son los fines médicos, la generación de energía eléctrica, el estudio de minerales, lo usa para investigación. Pero justamente toda esa radiación artificial que ha podido desarrollar el hombre aumenta la dosis que tenemos de la radiación natural que ya recibimos por solo estar habitando en este planeta, ¿no es cierto? Entonces, hay distintas fuentes de radiación. La mayor cantidad de radiación la recibimos por radiación ambiental o natural, y a eso se le suma la radiación desarrollada por el hombre artificialmente. Acá entonces tienen RI, va a ser la abreviatura que van a encontrar en muchos libros. Una vez que uno ya se familiariza directamente, utiliza RI como radiación ionizante. Entonces tenemos las dos fuentes, como le dije, la fuente natural ambiental y la fuente artificial, ¿sí? Dentro de la fuente natural ambiental se puede clasificar distintos tipos de radiaciones. Tenemos la radiación cósmica, la radiación terrestre y los radionúclidos, que son internos al cuerpo humano, ¿sí? Vamos a hacer una breve reseña de lo que es cada una, como para que ustedes lo tengan presente. Esto está todo en el apunte, así que es necesario que lo lean. Entonces, los tres componentes que tiene la radiación ambiental natural son estos que están descritos acá. Los primeros son los rayos cósmicos, que son radiaciones electromagnéticas y de partículas que son emitidas por el Sol y las estrellas. En general, el Sol aporta bastante poco de este tipo de radiación, vienen un poco más allá de lo que es netamente el Sol, ¿sí? Hay más fuentes de radiación de partículas cósmicas. En la Tierra la intensidad de la radiación cósmica aumenta con la altitud y la latitud, ¿sí? No todo es homogéneo, sino que depende qué posición de latitud y altitud tenga un determinado país o una determinada ciudad, es la cantidad, la intensidad de radiación cósmica que va a recibir. La radiación terrestre proviene justamente de depósitos de minerales como son el uranio, el torio y otros radionucleidos que son terrestres, están directamente en la Tierra, y eso depende justamente del grado de geología que hay en el lugar, ¿sí? Eso está relacionado a los minerales que están directamente en la Tierra. ¿Qué más? Hay distintas dosis que en este caso no es necesario que sepan cuáles son los valores. En el apunte hay valores numéricos estimativos como para que ustedes puedan comparar en porcentaje cuánto es lo que aporta cada uno, pero en este momento no es necesario saberlo, es a modo cualitativo nada más. Pero es importante que sepan que la mayor cantidad de radiación que recibe el hombre es de fuentes naturales. Por eso es importante cuando uno está trabajando con radiación, que ya es artificial en el ámbito médico, en la industria, en las distintas áreas de aplicación, no colaborar innecesariamente con aportes de dosis que puedan llegar a sumar a lo bastante que uno ya recibe naturalmente. ¿Sí? Por eso es necesario los temas de la radioprotección y los cuidados con respecto a la radiación que uno puede manejar. La que está en la Tierra no se puede manejar, entonces no hay que sumarle más de lo que uno necesita. Entonces les decía que la radiación terrestre está relacionada a los minerales que se encuentran justamente directamente en la Tierra, son depósitos naturales.
Y el otro componente de la fuente natural ambiental son los radionucleidos, que están depositados en el interior del cuerpo humano, ¿sí? Nosotros tenemos metabolitos naturales, como el potasio 40, que está dentro de nosotros, ¿sí? Es parte de nosotros. Entonces, justamente lo que hace eso es suministrar una dosis a cada persona que es propia de en sí misma, ¿sí? Ya es algo que nos compone. El potasio 40 es parte de nuestro organismo. Entonces, a eso es lo que se refiere cuando dice radionúclidos internos al cuerpo humano. Son un metabolito que es natural y está dentro de nosotros. La otra clasificación, como les decía, es la fuente artificial, que es la que ha podido manipular el hombre para los distintos usos, como puede ser, por ejemplo, en medicina, en la industria, que me comí la A en la diapositiva, en la agricultura, y tiene otro tipo de usos, ¿sí? Entonces, las principales fuentes de radiación son la natural ambiental, compuesta por esas tres que vimos recién, y la fuente artificial, que es la que ha logrado manipular el hombre para el uso que necesite dar. En esta gráfica es a modo ilustrativo también para que puedan ver los porcentajes de aporte que tiene cada tipo de radiación. La mayor fuente de radiación ambiental natural, que es la que se ve acá en celeste, que es aproximadamente un 37%, es el radón, ¿sí? Que es un gas que es radioactivo y es producida por la degradación natural del uranio, ¿sí? Que está presente como trazas en la Tierra. Entonces, ese es el mayor aporte que tenemos de radiación natural, que es el gas radón, como les digo, que es parte de la desintegración del uranio que está en la Tierra. Los materiales que contienen tierra, como por ejemplo el hormigón, el ladrillo, todos esos contienen radón, ¿sí? El radón lo que hace es emitir partículas alfa, que ya las vamos a ver más adelante, que no son tan penetrantes, sino que tienen un alcance muy corto y solo contribuyen no a la dosis del cuerpo en general, sino a la dosis de radiación en el pulmón. Después nosotros vamos a ver que distintos tipos de partículas, como las beta, las gamma, los iones pesados, tienen distintos tipos de alcance. Entonces, así como tienen distintos tipos de alcances, sirve para determinados usos. Entonces, es necesario por ahí identificarlas para ver en qué tipo de estudio médico o en industria, en qué tipo de ámbito se utiliza los distintos tipos de estas partículas. Pero ya les digo, las partículas alfa tienen poco alcance y no contribuye a una dosis general del organismo, sino solamente a la dosis de pulmón. Es un estilo de lo que se llama dosimetría interna, ¿sí? Es la dosis que se aporta a un determinado órgano, en este caso el pulmón. Entonces, el radón es la mayor fuente de radiación que recibimos en general. Después la que le sigue es esto que está en verde, que es la radiación por exposición médica, que eso ya es radiación artificial, como decíamos nosotros, que está manipulada por el hombre. Es el porcentaje de radiación que le sigue al que estamos expuestos los humanos. Después tenemos con un aproximadamente 17%, que es la radiación gamma terrestre, que también es externa, también es parte de la radiación externa. Después siguen amarillo los rayos cósmicos, que también lo vimos. Y el 8,9% es la radiación que recibimos de lo que tiene el agua y de los alimentos, ¿sí? Recuerden que también existe, o sea, el agua tiene tratamientos que se utilizan, digamos, para su potabilización o algún tipo de desinfección, se utiliza radiación. Y en la comida también se utiliza distintos tipos de rayos, por ahí para control de plagas o para evitar que salgan brotes en las papas, por ejemplo. Entonces, ese porcentaje es el más chiquito. Y otro tipo de fuentes artificiales de menor importancia son las que están en turquesa, ¿sí? Entonces, como para que vean cómo es
el aporte que tiene cada tipo de radiación. En esta diapositiva lo que les quería mostrar más que nada eran los tipos de aplicaciones que tienen las radiaciones ionizantes, como les decía recién, para conservación de alimentos. Acá hay un ejemplito bastante visual en donde muestra una papa normal que no empiezan a salir brotes, y cuando uno irradia un alimento para conservarlo con radiación justamente, se puede ver que eso ya no se desarrolla, ¿sí? Como que se corta cualquier tipo de ciclo de crecimiento. Justamente lo que yo les decía de las radiaciones, lo que hace es afectar las células a nivel ADN, frena la mitosis, que es la reproducción celular. Entonces justamente el brote, que es algo que empieza a desarrollarse, a tener ciertas características de reproducción, se trunca, ¿sí? Se frena y no crecen. Entonces ahí es un claro ejemplo de una destrucción de una célula, y justamente a nivel de la división celular, que es la mitosis. También se lo utiliza para investigación agrícola. También las radiaciones ionizantes se utilizan en la industria, como habíamos comentado con algunos cursos, en la primera vez que nos vimos, cuando consultaba a ver si sabían cuáles eran todas las áreas de aplicación de la radiología o de radiaciones. Un ejemplo en la industria es, por ejemplo, la industria del petróleo, que cuando uno necesita buscar fallas en un ducto o en cañerías que se utilizan, digamos, en los pozos, se utiliza radiación gamma, que es un tipo de radiación ionizante. Es similar a los rayos X, solo que se generan de otra parte del átomo, y se utiliza justamente para ver dónde hay fisuras. Entonces, esa es una de las aplicaciones en la industria del petróleo. También se lo utiliza para investigación biológica y para control de plagas, ¿sí? Para control de plagas también se utiliza radiación ionizante, justamente como para generar esterilización en distintas especies, como por ejemplo en las moscas o en otro tipo de bichos que por ahí son nocivos para los cultivos y demás. Entonces se los irradia para justamente esterilizarlos y que no se sigan propagando indefinidamente las plagas. Y otro de las aplicaciones, que es la que más nos interesa a nosotros, es el uso en medicina, tanto en diagnóstico como en tratamiento de enfermedades. Acá yo les puse, por ejemplo, una imagen de un centellograma óseo, en donde se utiliza un isótopo radioactivo para hacer la marcación de distintas estructuras, en este caso hueso, y ese líquido que se toma justamente o se inyecta para poder ver en un estudio determinadas estructuras, es lo que podemos ver en esta imagen, ¿sí? Esto es más que nada para diagnóstico, perdón. Acá vemos el uso de radiaciones ionizantes para tratamiento. Esto es un equipo de radioterapia, que es para el uso de tratamiento de pacientes oncológicos, en donde el equipo justamente lo que hace es utilizar radiación ionizante para destruir las células cancerígenas de manera de evitar su división celular, ¿sí? Entonces ahí vemos justamente cómo directamente ataca el ciclo celular de un determinado órgano, para que no se siga reproduciendo. En este caso es un tumor. Acá abajo podemos ver otro equipo que se utiliza, que puede ser un tomógrafo, que también utiliza rayos X, radiación ionizante. Y esta imagen que está acá al lado es una imagen de medicina nuclear, igual que esta, pero esta es una imagen de medicina nuclear en donde se evalúa el funcionamiento metabólico, ¿sí? Es un equipo que tiene las mismas características que está acá al lado, es un tubo de rayos X, pero en este caso es un tubo de rayos X que se encarga de captar la tomografía, en donde la tomografía nos da información anatómica,
¿sí? Dónde está el hígado, dónde está el riñón, dónde hay distintos vasos, los músculos, estructura ósea. O sea, a diferencia de la radiología, que nos da solamente información de estructuras óseas, la tomografía da partes blandas y huesos, ¿sí? Y ese tubo de rayos X, que como es un tomógrafo, tiene otro pegado exactamente igual, que lo que hace es captar la radiación ionizante, pero a nivel metabólico. Es esta imagen que está acá. Ven como si fueran lucecitas en distintos lugares. Esta es la vejiga, que está llena de un radioisótopo que se inyecta, que es similar a la glucosa que utilizan las células, y tiene afinidad por todos los lugares en donde hay gran división celular, ¿sí? Cuando una célula está metabólicamente activa, se lo llama, o está en gran división celular porque está creciendo y reproduciéndose, es justamente en donde se pueden ver estos focos, que en general esta puede ser la zona tenemos el corazón hacia este lado, la zona del estómago, en donde puede haber ahí alguna lesión de tipo tumoral, porque las células se dividen muy rápidamente y no es un funcionamiento metabólico normal, ¿sí? Entonces, en este tipo de estudios, que son estudios de PET, ¿sí? Tomografía por emisión de positrones, también se utiliza radiación ionizante y no solo da, como la tomografía, una información anatómica, sino también una información fisiológica de cómo está funcionando o qué tanto está funcionando un determinado órgano o una determinada estructura, ¿sí? Ya hay una información de funcionamiento más que solamente una imagen anatómica. Entonces ahí también se utiliza las radiaciones ionizantes. En esta diapo lo que les quise mostrar más que nada para que tengan un primer pantallazo de la diferencia que hay entre los rayos X y los rayos gamma. Ambos, dijimos, como estaban en los cuadros anteriores, son radiaciones indirectamente ionizantes, ¿sí? Se utilizan ambos en estudios tanto de diagnóstico como de tratamiento. Nosotros nos vamos a enfocar en los rayos X, pero aquellos que decidan luego su área de inserción o en radioterapia o en medicina nuclear, se van a encontrar con los rayos gamma, ¿sí? Entonces es necesario que sepan de dónde salen, la diferencia que tiene con los rayos X, y aquellos que se dediquen más que nada a la parte de tomografía, de mamografía, de radiología convencional, van a trabajar más con los rayos X, ¿sí? Entonces, ambos tienen las características de no tener ni masa ni carga eléctrica. Recuerden que son fotones de haces, ¿sí? Haces de radiación, fotones de radiación. Y la única diferencia que tienen es que los rayos X se generan por procesos que son externos al núcleo, ¿sí? Se generan por justamente fenómenos que son externos al núcleo. Se dan con la interacción de las partes orbitales del núcleo del átomo, perdón. Los rayos X se generan por procesos externos al núcleo, ¿sí? Toda la interacción es por fuera del núcleo. En cambio, los rayos gamma se generan por fenómenos del interior del núcleo. Entonces, estas imágenes que están sacadas del capítulo 4 del libro de Bullón muestra cómo los rayos X se generan de los fenómenos que vienen de la parte externa de un átomo, y los rayos gamma se generan de fenómenos que vienen desde el núcleo del átomo, ¿sí? Acá pueden ver la diferencia. En general tienen las mismas propiedades básicas, pero se originan de maneras diferentes del átomo. Solamente por eso se llaman rayos X o rayos gamma. En general, los rayos X tienen bastante menos energía y son menos penetrantes que los rayos gamma. Por eso, para tratamiento en general, se utilizan rayos gamma y para diagnóstico rayos X, ¿sí? Por la capacidad de penetración que tienen de diferencia.
Los rayos X sí se pueden producir naturalmente o por medio de máquinas eléctricas. En cambio, los rayos gamma no tienen un origen distinto, que eso ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto al enfoque que tenemos nosotros, por lo menos en esta carrera, es de los rayos X. Hay distintos parámetros de medición que se utilizan para su medida, ¿sí? Las características son su voltaje, ¿sí? Que es la diferencia de potencial que tiene ese rayo X, y la corriente que define el rayo X. Entonces, el voltaje se expresa en unidades de kilovolt pico. Recuerden que kilo, como vimos en la tabla que yo les presenté en la primera clase, del 10 elevado a una potencia, el kilo se relaciona con el 10 elevado a la 3, ¿sí? A la 3 positivo. Es la notación exponencial de 10 a la 3, lo que se le denomina kilo como el prefijo estándar. Entonces, un voltaje para rayos se define en kilovolt pico, ¿sí? Y la corriente en miliamper. El amper es la medida de la corriente eléctrica, que es la A sola, pero el miliamper, como yo les decía, los valores de corriente son muy chiquitos, entonces para no utilizar la notación científica de 10 a la menos 3, se utiliza el prefijo mili. Entonces las corrientes se dan como un estándar en miliamper y los voltajes en kilovolt pico. Eso sería entonces lo que tenemos para terminar la unidad 1, ya nos quedaba poquito. Lean esto del apunte. Vamos a ir a la diapositiva de tarea. Lo que tienen que hacer es leer esto que acabamos de ver del apunte, no es mucho más de lo que vimos recién en clase. Una lectura que les puse obligatoria, son 2 hojitas del libro, del descubrimiento de los rayos X, de cómo se fueron descubiertos los rayos X, y del desarrollo de la radiología moderna, ¿sí? Están unos seguidos del otro en el libro, en el capítulo 1, hacia el final, así que eso se los voy a dejar para que ustedes lo lean de tarea, y en el cuestionario va a haber preguntas de esto para que ustedes me cuenten, a ver qué es lo que entendieron y me cuenten con sus palabras cómo se descubrieron los rayos X y alguna preguntita de radiología moderna, ¿sí? Pero eso ya se los dejo a ustedes porque es cortito, es simple, como para no perder tiempo en algo que pueden entender sin problemas del libro. Y como les comentaba, la próxima clase, recién se va a habilitar un cuestionario de los temas que vimos de toda la unidad 1, por eso yo les iba insistiendo que en los que realmente podían hacerlo, vayan leyéndolo, haciendo las consultas y demás, para tener todo leído y entendido para realizar este cuestionario, que más que nada es para evaluar las cosas que fueron entendiendo y las que no. Y va a estar habilitado para que lo completen en el horario de clase. ¿Sí? Tienen la semana que viene las 2 horas de clase de física, se va a habilitar el cuestionario y lo van a poder resolver ahí. ¿Sí? Así que ya les digo, es más que nada para que ustedes mismos vayan evaluando la forma en que vimos estos temas, sin ánimos de que se sientan presionados ni nada por el estilo, simplemente es para que ustedes puedan ir viendo en qué reforzar, porque a la hora de que toque realizar el parcial no sea tanto de golpe que tengan que ver como si no lo hubieran visto nunca. Y aprovechen las instancias de consulta, está abierto el foro, en cada una de las comisiones hay un foro de consulta, que se pueden entrar en el momento que ustedes quieran, dejar la pregunta y yo después cuando la reviso pongo la respuesta ahí, lo leen cuando quiera, eso va a quedar abierto, no es que se va a cerrar en algún momento, y bueno, las clases que podamos hacer de consulta en vivo las haremos como para poder resolver más fácil las consultas que vayan apareciendo. Así que bueno, eso es lo que tenemos por hoy. Cualquier duda me van colocándola en el foro y
tienen desde la clase de esta semana hasta la otra clase para ir repasando todos los contenidos que vimos de la unidad 1, para que a la hora de hacer el cuestionario sea más fácil responderlo y tener ya estudiado todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Así que bueno, recién el otro martes va a estar habilitado, así que tienen toda esta semana para ir viendo todos los temas que ya repasamos, con los videos, con los PowerPoint, con el apunte y los pedacitos del libro que son mínimos como para poder complementar. Bueno, que tengan una linda semana y puedan desarrollar de forma óptima todo lo que hemos visto hasta ahora. Que tengan lindos días, chicos. Nos vemos.